Jueves 23 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, a nuestro repaso diario por el kiosco, a paseo por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, el Diario Córdoba, ya saben, ABC de Córdoba y el Día de Córdoba. También, como siempre, miraremos la prensa digital. Hoy tenemos bastante variedad en las primeras planas de los periódicos en papel, también, lógicamente, la prensa del ordenador. El Diario Córdoba ha escogido para su apertura, la foto sí hay una coincidencia, la verán, un asunto, bueno, que no es de ámbito estrictamente local ni provincial, pero que sí que nos afecta. El Ejército, dice, ultima unas misiones en el Báltico más largas y equipadas. Ahora hablamos de ese asunto, es un tema de OTAN y la implicación de la Brigada 10, Guzmán el Bueno, de Córdoba, que bueno, está especialmente implicada y concernida por este asunto. La foto que firma Manuel Murillo, protesta en Córdoba por las agresiones a sanitarios. Ya lo comentamos ayer, el último episodio que se ha producido, pues ha provocado una nueva muestra de repulsa de los profesionales de la Servicio Andaluz de Salud, que aseguran, bueno, pues que están siendo mal protegidos ante las agresiones continuas que sufren. Hay 3 agresiones al día. Agresiones no solamente de enfermeros, en todo el personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud. Muchas agresiones, demasiadas agresiones, intolerables, todas ellas. El diario ABC en su portada, asunto de ámbito nacional. El titular, Moncloa subvenciona a la principal entidad de la expansión catalanista, que se llama Instituto de Estudios Catalanes, que está, según dice ABC, alineado con el independentismo. La foto para las ministras Irene Montero y Ione Belarra, porque dice el diario ABC que apoyan a Mónica Oltra, a la que fuera vicepresidenta del gobierno valenciano, hasta el martes, pero se olvidan de la víctima de esta menor, que fue una menor tutelada, que fue presuntamente abusada. El diario El Día habla en portada del turismo MAIS, turismo de congresos. Córdoba buscará congresos en el mercado nacional y europeo, titula. La foto que firma Miguel Ángel Salas, también para la concentración de repulsa ante la última agresión contra sanitarios, un grito unánime contra las agresiones, titula. Los sanitarios se concentran en el hospital provincial tras el último episodio de violencia, dice el diario El Día. Entre otros muchos asuntos que iremos repasando. Bueno, con el tema del ejército, que titula el diario Córdoba, saben que la semana que viene hay una cumbre de la Alianza Atlántica de la OTAN en Madrid y todo apunta a que se va a proponer, entre otros asuntos, reforzar la presencia de la OTAN en el flanco este, la frontera de los países aliados con los rusos. Que bueno, pues son desde el norte, pues Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, también en Polonia, Ucrania, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, tampoco Finlandia, pero sí que hay una línea caliente desde hace muchísimo tiempo. Comentamos, creo que ya ayer, cuando se disolvió la Unión Soviética, quedaron territorios que no estaba claro si tenía una influencia u otra. Saben que la constitución de la Unión Soviética no se hizo en base a un gran país, sino eran repúblicas que se unían en el proyecto de la Unión Soviética y ahí se modificaron algunas líneas, algunas fronteras históricas en algunos casos, que luego tras la disolución de la URSS pues tampoco se quedó resuelto, y eso hace que haya territorios en toda la frontera este que están en litigio hace muchísimo tiempo. Digo, no voy a dar la razón evidentemente a los rusos, pero sí que hay que reconocer que son fronteras calientes de hace muchísimos años, como les digo, porque son terrenos que en su día se entregaron a esa república soviética de entonces a cambio de su adhesión a la URSS, y ahora al salirse de la URSS, al desaparecer la Unión Soviética, pues esas regiones fronterizas quedaron en cuestión. Bueno, pues la OTAN, como saben, está cuidando la frontera de Letonia, la de Lituania, la de Finlandia, la de Polonia, la de Ucrania desde lejos, porque Ucrania, como digo, no es un país OTAN, pero sí que está planteando, y lo hará la cumbre de la OTAN de la próxima semana, que se celebra en Madrid, lo hará, digo, con mayor presencia militar, más presencia y más disuasoria. España va a enviar más tropas. Ya ahí están patrullando acorazados españoles, los Leopardos y los Pizarro salieron o saldrán de la base de Cerro Muriano para patrullar también la frontera de Letonia, lo harán a partir del próximo mes, y se prevé que haga lo propio con más vehículos acorazados, o con aviones o con lo que haga falta para, como digo, disuadir, más que para prepararse para un conflicto,
bueno, comida disuasoria para evitar que haya una incursión de tropas rusas que, como les digo, están en una frontera un tanto no muy definida. Es decir, son territorios soberanos de los países a los que hacemos referencia: Letonia, Lituania, Polonia, etcétera. Pero son territorios los que a lo largo de la historia han cambiado en muchas ocasiones de soberanía, y que en esta ocasión Rusia, en algunos casos, pues pretende que sean suyos. Le pasa al Donbass en Ucrania, en la región del río Don, en Ucrania, o también la región de Crimea, que eso fue una cesión, entre comillas, de Rusia a Ucrania, que cuando Ucrania se salió de la Unión Soviética, pues ahora Rusia entiende que es suyo. Bueno, en cualquier caso, serán la Brigada Acorazada Guadarrama 12, Guzmán el Bueno 10, Aragón 1 y Extremadura 11, las que aportarán el personal a estas misiones OTAN en el flanco este. También va a insistir España, cuando se reúna la OTAN la semana que viene en Madrid, no olvidar el flanco sur. Todo el mundo mira hacia el norte, pero está el flanco sur, que ahí España es frontera. No parece que haya peligro frente a Argelia o Marruecos en el Mediterráneo, quiero decir en general, pero sí que hay unos movimientos en el Sáhara, en el Sahel, ese territorio que está entre el desierto y la selva, que es donde hay movimientos terroristas fundamentalmente, que son los que preocupan a la OTAN. Bueno, pues España va a pedir que se vigile el flanco este, el flanco oriental, el flanco de Europa con Rusia, sin olvidar el flanco sur de Europa con África, porque también hay movimientos, repito, no de países en concreto, Marruecos, Argelia o Libia o el que fuera, sino más bien de grupos terroristas que están operando en el Sáhara o en el Sahel, entre otros sitios. Bueno, ese es el asunto que trae el diario Córdoba en su portada. El diario El Día habla de turismo de congresos. Dice: Córdoba buscará congresos en el mercado nacional y europeo. Bueno, lo que señala el artículo que firma nuestro amigo Francisco Javier Cantador en el diario El Día es que el INTUR, Instituto Municipal de Turismo, ha adjudicado a una empresa, se llama Praiperlux, la asesoría técnica para que busque congresos, que nos los traiga a Córdoba, que saben que es tan interesante el turismo de congresos. Un turismo de alta calidad, turismo con alto poder adquisitivo, que suele estar en la ciudad 3-4 días. Habitualmente, si viene un turismo desde Alemania, no va a ser para ir y venir, suelen estar tiempo en Córdoba, que suelen hacer compras también, que no solamente compras de recuerdo para llevar de vuelta a casa. Es un turismo muy interesante, el de congresos. No es turismo masivo, pero es un turismo que deja importantes recursos. Bueno, pues como le digo, el INTUR ha contratado a la empresa Praiperlux. Bueno, hubo un concurso público, esta empresa se ha quedado con este asunto para que realice un diagnóstico y para que proponga acciones donde recabar, donde traer congresos a Córdoba. La verdad que leyendo el artículo, yo no conozco la propuesta de Praiperlux, esta empresa, pero leyendo el artículo tampoco parece que esas grandes novedades, porque Praiperlux lo que dice es que hay que ir a ferias de turismo turismo de congresos, para convencerlos de que vengan. Evidentemente, yo creo que eso se hubiera hecho sin ningún tipo de empresa. Lo hubiera propuesto yo tranquilamente, con mucho más barato. Esto va a costar 154.000 euros el año de promoción del congreso. Proponen campañas en el AVE. Se van haciendo mucho tiempo. Proponen campañas publicitarias, proponen hacer un documental de 45 minutos, que yo creo que es mucho documental ese, y proponen sobre todo presencia y contacto, acciones inversas, es decir, traer a Córdoba a empresas que se dedican a organizar congresos para que conozcan Córdoba. Es decir, que no parece que haya grandes novedades. Repito, no digo que sea mala la propuesta que hace Praiperlux, pero creo que es una propuesta que puede haber hecho cualquier técnico de turismo sin necesidad de una asesoría externa. Puede ser que el INTUR esté muy falto de técnicos y por eso haya hecho falta traer gente de fuera, personal de fuera, pero lo que propone, dice, como leen ahí, que hay que buscar turismo de congresos en Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, en la primera etapa, en la segunda en todo el mundo, y que inicialmente se va a buscar turismo en las ciudades españolas, que creo que ya se está haciendo. Es decir, que no parece que sea una gran novedad. Lo cierto es que estamos viendo en la foto del diario El Día la fachada del Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones de Córdoba, que está por inaugurar, como saben, y que tenemos, además de este equipamiento, el de Torrijos, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la calle Torrijos. Son dos equipamientos de altísimo nivel. El de la calle Torrijos casi a pleno funcionamiento, le falta una última fase por concluir, y el del Parque Joyero un poco más lento, pero también se espera que les dé las llaves al Ayuntamiento de aquí a unas semanas.
Digo que ya tenemos equipamientos, hace falta que vengan turistas. Saben que el Palacio de Congreso de Torrijos se explota de manera privada, hay una concesión administrativa, una concesión para la explotación de ese edificio, pero el del Parque Joyero, se va a hacer con la explotación directa del ayuntamiento, y ahí es donde hace falta conseguir que vengan congresos, porque si no esto va a ser ruinoso. De hecho, ya se plantea que incluso llegando a congresos va a ser deficitario. Si no se consiguen congresos, pues calculo lo que es mantener este edificio enorme con sus trabajadores y sin que haya nadie dentro, sin que nadie se reúna. Pero en este edificio, decía el alcalde hace poco, que no se prevén congresos. Congresos grandes sí, pero es que tampoco hay grandes congresos así que puedan venir, sino más bien ferias, más bien convenciones. Bueno, es como se resuelve. Por cierto, que dice esta empresa, Paperlux, que no sé quiénes son, reconozco, que van a priorizar el mercado farmacéutico, la automoción, es decir, los vehículos, los bancos, los médicos, los seguros y la industria, para convencerlos de que vengan. Prácticamente todo, porque de hecho los congresos que habitualmente llevan más congresistas, más participantes, son los congresos de farmacia, congresos médicos, los de vehículos, los financieros, los de seguros, en fin, todos los que han puesto en la lista esta empresa. Repito, no digo que sea mala propuesta, lo que le veo es poco novedosa y no sé hasta qué punto hacía falta ese camino, ¿no?, para llegar a donde propone esta empresa. Más cosas. El diario ABC, la portadilla, habla de algunos asuntos locales y de otro ámbito. En cuanto al tema local, las visitas a monumentos y museos un 25% inferiores a las de antes del COVID-19. Es decir, no acaba de recuperarse el turismo monumental, a pesar de que Córdoba pues vive, como saben, de un turismo de monumentos. Decíamos antes, turismo de congresos muy rentable, el turismo de museos y monumentos bastante menos rentable. ¿Por qué razón? Pues porque muchos de ellos son turistas de excursión, muchos turistas que llegan a la capital, que se están hospedando en Sevilla o en Málaga o en Granada, que llegan por la mañana en su autobús, verán que hay centenares de autobuses aparcados allí en el aparcamiento del Arenal, o incluso en la zona de la Calahorra, incluso en la zona del Alcázar. El Alcázar van y vienen, no se quedan ahí. Digo que sueltan sus turistas, dan su vuelta, se llegan al museo, o bien van al Alcázar, o bien a la mezquita, o bien a la sinagoga, y luego a mediodía se vuelven a donde estén alojados o por la tarde. Un turismo que yo siempre digo, es bienvenido. Córdoba es una ciudad hospitalaria, acogedora, y quien venga viene a su casa, pero interesa más otro tipo de turismo. Si además vemos que los museos y monumentos van a la baja, o al menos no recuperan, es que ni siquiera entran en los museos, sino que se dan su paseo, hacen una excursión, como cuando nosotros, recuerden, alguna vez han ido de vacaciones a un sitio y le han hecho una excursioncita de la mañana, dan su paseo y se vuelven para el lugar a la base, ¿no?, a la base de operaciones. Creo que hay que cambiar un poco el formato. Hemos hablado mucho de este asunto. Córdoba necesita redefinir su política turística, si es que realmente es la única apuesta que tenemos en la economía. No podemos hacer una apuesta de vivir del turismo y que el turismo ni siquiera entre a ver los museos. Hay un museo que se incrementa, Viana, por ejemplo, ha subido en sus visitas, supongo yo consecuencia del Museo de los Patios, o el arqueológico también se ha incrementado. Es un museo que no tiene muchas visitas, a pesar de que el arqueológico, yo siempre insisto en que es el museo más importante de España, detrás del Museo Arqueológico Nacional, en cuanto a sus fondos, pero no tiene un nivel de visitas comparable, ni mucho menos con la mezquita o el Alcázar, ¿no? Y luego la gran olvidada que es la sinagoga y también Medina Zahara, que están fuera de las rutas y que por lo tanto el turista que viene, eso de refilón, pues se queda con la mezquita porque viene a ver eso y con el Alcázar porque viene a tomarse el bocadillo en el jardín, porque es un asunto, si se fijan a veces los grupos, verán como los propios guías le van contando, bueno, por ahí iremos al Alcázar y ahí podrán descansar. O sea que son rutas que están concebidas, yo entiendo que cada cual hace su negocio y mira por su negocio, pero no es el negocio que interesa a Córdoba, el del turista de aluvión, el turista que viene en masa, que se bajan 50 de un autocar, que dan un paseo y se vuelven a donde estén alojados. Mucho más interesante el turismo de congresos, pero la oferta que propone el Intur o que plantea esta empresa no me parece que sea suficientemente atractiva como para arrancar congresos a ferias muy consolidadas, como en Madrid el IFEMA, o en Sevilla el FIBE, o el Palacio de Congresos de Málaga, o Torremolinos, o Barcelona, que son ferias muy consolidadas, y va a costar mucho arrancarle grandes congresos a estos equipos que llevan años trabajando.
Más cosas en el diario ABC trae también un asunto que sin ser local, sí que nos afecta y mucho, titula Salud busca cientos de sanitarios para el verano con las bolsas de enfermería vacías. Dijo ayer Bendodo tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de los últimos consejos de gobierno, no sé si el último ya, que con esta estructura, saben que se está planificando el nuevo equipo de gobierno. Bueno, pues dijo Bendodo ayer que eso da muestra de que aquí en Andalucía una persona que estudia enfermería tiene trabajo. Claro, no es del todo cierto, no es mentira tampoco. Quien que sea enfermero, enfermera puede trabajar mañana. El problema es que la Junta de Andalucía, y no solamente la Junta y muchas otras comunidades autónomas han maltratado a los profesionales de la sanidad y les han invitado amablemente a que se busque la vida en otro sitio. Claro, ahora cuando necesita un contrato de 15 días para sustituir a una persona que coge vacaciones, pues no encuentran. ¿Por qué no encuentran? Pues porque los enfermeros y enfermeras se han ido a otras comunidades autónomas, a otros países a vivir, porque aquí lo que se les ofrece es un contrato de 15 días. Claro, difícilmente se puede ahora buscar que haya personas que estén con ocupaciones muy reclamadas, que tienen trabajo donde quieran y que se queden en su casa esperando que les llamen para hacer una sustitución de 15 días. Lógicamente, tienen la bolsa de trabajo vacía. Si se emplearan durante más tiempo, con mejores condiciones laborales, con mejores horarios, con menos desplazamientos, probablemente no hiciera falta ahora acudir a una bolsa de trabajo, una bolsa de enfermería que está, como digo, vacía. Es decir, que es un problema estructural más que coyuntural. Ahora, en este verano va a haber problemas y lo notaremos todos los usuarios, ojalá que no haga falta, de la sanidad pública, porque no va a haber forma de sustituir a las personas que ejercen su derecho a tomar las vacaciones, porque no hay personas esperando a que les llamen. Repito, no porque no se hayan formado, que se forman mucho y bien en Andalucía, sino porque se van, acaban sus estudios, ven que no hay ningún tipo de convocatoria ordinaria de empleo y ven que hay una en Canarias, o que hay una en Aragón, o que hay una en Cataluña, o que hay alguna en Portugal, y allá que se van. Y ahora, claro, cuando hace falta sustituir, se encuentran con que no tienen. Es decir, que el problema, aunque parezca en principio que es porque se hacen las cosas muy bien, también que los enfermeros están todos colocados, no es que estén colocados, es que se han ido a trabajar a otro sitio. Es decir, que creo que habría que plantear si el sistema que estamos utilizando en cuanto a la sanidad pública es el correcto, porque ahora va a pasar, ojalá que no haya ningún brote grave de nada, pero en caso de que fuera necesario habría dificultades. Por cierto, titula ABC también que un nuevo coletazo de Omicron, de esta variante del COVID, que no nos deja, prepara a España para la séptima ola del COVID. Bueno, a ver cómo llega esta séptima ola. Saben que ya se ha aprobado la cuarta dosis para toda la población. Se estima que los efectos de la tercera dosis están mermando con el paso del tiempo y le falta una cuarta inyección, un poco como la vacuna de la gripe, que al final la de la COVID puede ser que quede una vacuna que haya que aplicarse en cada año. Bueno, si fuera así, hasta que de una vez se erradique esta pandemia, bienvenido sea. Pero una séptima ola que se produjera, que ojalá que no, esperemos todos que no, con dificultades en cuanto al personal sanitario, igual nos acordamos después de este tipo de políticas que han invitado a la gente joven, sobre todo, a irse a otro sitio a buscarse la vida. Más cosas, el tema, hablando de salud, el tema de la agresión, ya lo comentaba al principio, lo comentamos ya ayer, hubo un episodio muy desagradable. Los familiares de una paciente que había fallecido en el hospital provincial, pues intentaron pedir explicaciones, intentaron recriminar al personal sanitario sus cuidados, y tuvieron que acabar atrincherándose en una habitación temiendo por su propia integridad. Se metieron dentro de una puerta, se encerraron en una habitación, se encerraron tras la puerta, pusieron ahí unos archivadores para evitar que les agredieran, hasta que llegó la policía y puso orden en la sala. Ayer hubo una muestra de repulsa en las puertas del hospital provincial, que es donde se produjo este intento de agresión. Intento no agresión, porque hubo algún zarandeo y hubo agresión, aunque no hubiera daños físicos, afortunadamente. Digo que ayer se concentraron los trabajadores en las puertas del hospital para exigir que las cosas pues no sean como están siendo. Decía yo ahí, los trabajadores del SAS sufren 3 agresiones cada 10 días, es una cuenta muy rara. Sale una agresión, por ahí andan las estadísticas, si se acuerdan, me voy a liar yo. En total van 42. Dice en Córdoba, según datos del Servicio Andaluz de Salud, ellos critican que no haya protocolos, digo los trabajadores, que las cámaras de seguridad no funcionen, que hay un poco vigilancia, que está solamente la puerta controlando el acceso, y que desde que llega de la puerta hasta la planta quinta o sexta, donde se produjo una agresión,
donde se produzca la agresión, difícilmente puedan echar una mano a los trabajadores. Y que hace falta otro tipo de prevención. Y luego también otro asunto que ellos reclaman mucho. La mayor parte de las agresiones, por decir todas, se deben al malestar del paciente, que lo paga, o del familiar, que lo paga con el sanitario, que es el que tiene más cerca. Es decir, cuando un médico, por ejemplo, le dice a un paciente que tiene que esperar 3 meses para que le den cita, el hombre pues no se pone muy contento, el hombre o la mujer, y lo paga con el médico, que es quien tiene menos culpa probablemente. La culpa estará en el sistema, no en el médico, pero a quien tiene enfrente es al médico. Ocurre igual cuando han agredido a un celador que ha intentado, a que le recriminan que no atienda a una persona, o a un enfermero o enfermera, lo mismo, alguien que sale a buscarle y resulta que no lo encuentra porque está atendiendo a otro grupo. Es decir, que el malestar que se traslada desde el paciente a los profesionales, evidentemente, no es culpa del profesional. Tampoco se puede disculpar el paciente iracundo, pero bueno, en cualquier caso deberían ir a pedir explicaciones, no agredir, pero sí pedir explicaciones a quienes motivan, quienes provocan la situación, y no al médico o al enfermero, a la médica, a la enfermera, al celador, que son quienes al final acaban pagando el pato. Y en el caso de antes de ayer, pues a punto, como digo, tuvieron que meterse en una habitación porque tenían un linchamiento, porque eran varios los familiares, creo que había hasta 9 personas que intentaron agredir a los sanitarios que estaban presentes en ese momento, que quizá ni siquiera eran los que cuidaban a la persona que falleció en la planta de infecciosos, que es donde ocurrió este asunto. Más cosas que poner de partida. Ayer se presentó Cabalcor, dicen los periódicos, porque ocurrió, por eso lo cuentan. Dice el diario de Córdoba que Cabalcor se celebrará durante los 4 fines de semana de septiembre, incluso el 1 de octubre, aunque ya no será Cabalcor. Ya se empleó esta fórmula desde hace algunos años, que es que en lugar de hacer una feria intensa en 5 o 6 días, pues se estira de fin de semana en fin de semana. Habrá concurso morfológico, concurso de España, concurso internacional de atalajes, concurso de doma, de alta doma, doma vaquera, doma clásica. Y luego el último fin de semana, el 1 de octubre, ya fuera de Cabalcor, pero dentro de la programación, habrá otro campeonato importante de doma vaquera. Bueno, pues Córdoba será durante el mes de septiembre la capital del mundo del caballo, como viene reclamando, y la actividad va a ser frenética en torno a caballerizas. El alcalde que estuvo presente, lo ven en la foto, el alcalde que estuvo presente ayer en el acto de presentación de Cabalcor 2022, no del todo, quiero decir, no se conocen todos los detalles, queda pendiente la presentación oficial, ayer fue el cartel solo. Bueno, el alcalde estuvo a la presentación del cartel y anticipó que confía plenamente en que durante este mandato caballerizas reales pasen a Córdoba Ecuestre y que se puede instalar allí el Centro Internacional del Caballo, que es tan interesante para la ciudad, para hacer de Córdoba la capital del mundo del caballo permanentemente, no de septiembre en septiembre. Claro, eso tiene un par de lagunas. Primero, la cesión a caballeriza habrá que hacerla, de caballeriza a Córdoba Ecuestre habrá que hacerla cuando el ayuntamiento tenga caballeriza. Ahora recuerden, hay una expropiación que lógicamente está recurrida, caballeriza es propiedad del Ministerio de Defensa. Como no llegaba a un acuerdo por el justo y precio, se expropió a la brava, algo que tampoco es que entraran allí con un palo, sino que estaba casi pactado. Y en Defensa está pleiteando por el justo y precio. O sea que al final habrá que esperar a que se produzca el acuerdo definitivo. Pero es que después de eso, una vez que ya por fin se produzca el acuerdo y se pague el justiprecio, habrá que ceder el edificio, que será ya titularidad municipal, a una asociación. Todo apunta a que será Córdoba Ecuestre, pero esto ocurre como con el Córdoba Club de Fútbol, que el ayuntamiento no puede ceder amablemente a una asociación concreta una propiedad municipal. Con el Córdoba se va a preparar un pliego un poco ad hoc, es decir, para que no haya casi nadie más que el Córdoba que pueda aspirar a quedarse con el Arcángel, y con las caballerizas pasará tanto parecido, es decir, que se preparará un pliego para que solo Córdoba Ecuestre pueda quedarse con caballerizas, que es una forma que no sé hasta qué punto es del todo legal, debe serlo, pero no sé hasta qué punto es estético esto, ¿no? O sea, que ya se sepa, si alguna otra asociación tiene interés en entrar en Córdoba Ecuestre, que se la ceda, perdón, en caballeriza, que se lo ceda y allí realizar su negocio, su operación, su actividad, lo que quieran, que sepan que el ayuntamiento tiene vocación plena y voluntad plena de entregar caballerizas a Córdoba Ecuestre, que yo no lo veo mal personalmente, pero sí que creo que hay que mantener al menos una estética, porque una titularidad, algo de titularidad municipal, no se puede ceder a una asociación. En el caso del Córdoba y en el caso de Córdoba Ecuestre son distintas. El Córdoba es una asociación deportiva que vende entradas, Córdoba Ecuestre
también, aunque es una asociación que en principio era sin ánimo de lucro, pero sí que hay un negocio, sí que venden entradas, sí que tienen allí algún comercio dentro, una barra, un barecito para cuando hay espectáculos, es decir, que hay una actividad económica. Digo que habrá que cuidar un poquito de las formas para que no parezca que esto se hace a dedazos, ¿no? Porque creo que todos los cordobeses somos conscientes del trabajo que realiza Córdoba Ecuestre, que se merece estar en caballeriza, pero hay una legalidad que ya en su día explicitó el secretario del Ayuntamiento, también intervención, de que hay cosas que no se pueden ir repartiendo como si fueran propiedad de alguien, porque son propiedad de la ciudad de Córdoba. Hablando de propiedades, dice el diario Córdoba que el deterioro de la Calahorra es similar al que tenía la Puerta del Puente. Y digo las propiedades porque la Calahorra, en su día, el Ayuntamiento se la cedió a la Fundación Roger Garodí, hoy se llama Fundación Paradigma Córdoba, para su explotación, porque dentro va el Museo Vivo de Al-Ándalus. Realmente lo que hay dentro es una visita a la Torre de la Calahorra con una entrada igual, ¿eh? Bueno, pues esto lo gestiona la Fundación Paradigma, que es heredera de la Fundación Roger Garodí. Bueno, al margen de la propiedad o titularidad, que supongo también que se haría con todos los beneplácitos legales del mundo, pero lo que ahora toca es el tema de su estado. Saben que cuando se acometió la obra del puente, la Puerta del Puente, también se actuó sobre la Calahorra, porque le pasaba lo mismo que al resto de ese entorno, ¿no? Que tenía muchos años. La Torre de Calahorra es un edificio de época islámica que se construyó para proteger la entrada del puente. Había un pontazgo, un impuesto que pagar por pasar por el puente, que había, la torre originalmente eran 2 torres con un paso central, luego se cerró el arco y hubo que rodearla. En cualquier caso, que es un edificio muy antiguo y que tiene un deterioro por el tiempo. Bueno, pues se aplicó la misma fórmula que se aplicó en la Puerta del Puente, es decir, se construyeron unos sillares que estaban armados sobre varilla, con unas mallas de plástico, en fin, para proteger el sillar original, que es que estaba sufriendo sobre todo por la humedad por capilaridad, igual que la Puerta del Puente. Ahora está pasando lo mismo que a la Puerta del Puente, que se está apareciendo, en la foto se ve un poquito, estaban apareciendo las mallas, estas mallas metálicas que protegen el sillar, que es nuevo, que no es original, que a su vez protege el sillar original que estaba sufriendo ven, la foto no es que sea muy bien, pero yo creo que la han visto ustedes al pasar por allí cerca. La capilaridad está afectando a estas piezas, que son unas piezas de calcita, o se llama calcirenita o algo parecido, y eso hace que se deterioren con el paso del tiempo, con la humedad, con tanto la lluvia como la propia humedad por capilaridad del suelo. Estamos sobre un río. Y bueno, pues se intentó salvar por ahí y no se va a poder hacer, así que se va a trabajar, igual que se hizo con la Puerta del Puente, con un proceso muy novedoso, un procedimiento con bacterias, que lo que hace es que regenera la cal de la piedra y bueno, evita que ese deterioro, esos agujeros, esos boquetillos que se ven en las piedras que ponen en riesgo la propia estabilidad del edificio. Bueno, estamos casi fuera de hora, hay un par de asuntos más que queríamos hablar. El diario Cordópolis habla hoy de los plazos de la base logística. Lo vimos ya ayer en el diario ABC, si recuerda. Titula Cordópolis: el gobierno relaja los plazos y señala que la base del ejército no estará plenamente operativa hasta 2035. Bueno, no me gusta corregir a los compañeros, y Alfonso Alba menos, pero no es que dice eso, dice que no tiene por qué estar hasta 2035. Ha ampliado los plazos, ha relajado plazos. Y cuando le preguntaron al gobierno que para cuándo, dijo el gobierno que la fecha que tienen establecida como inexcusable es 2035. No significa que tenga que esperarse hasta ese día para abrir la base, sino que si ocurre hasta ese día no se estarán incumpliendo plazos. El objetivo del Ministerio de Defensa es comenzar las obras el año próximo. Sea un poco retrasadillo, pero no mucho, es que es probable, es posible que el año próximo inicie las obras de la base y que en el 2025 concluya. Ese es el objetivo del Gobierno de Defensa. En el 2026 empezaría a activarse, a trasladarse departamentos a la base de la Rinconada, pero hasta el 2035 hay plazo para que se puedan ir incorporando sin que se incumplan plazos. Repito que no significa esto que se queden en la puerta hasta ese año para abrirla, significa que hasta ese plazo no se incumplen los pronósticos, las previsiones del Ministerio de Defensa. Saben que hay una inversión comprometida del Ayuntamiento de Córdoba, 25 millones de euros, 100 millones más
por parte de la Junta de Andalucía que sean suficientes para urbanizar la zona, para meter los equipamientos básicos, la luz, el agua, las telecomunicaciones, para los viales interiores. Y todo eso es lo que se debería empezar a hacer el año próximo, con un plazo de un par de años de ejecución, que es durante los cuales cuando se construirían los almacenes y el cuartel general, etcétera, etcétera. Es decir, que aunque hayan leído esta información, no piensen que toca ahora pararse y esperar que pasen 15 años para ponerlo esto en marcha, o 15 o 12, sino que ese es el margen que tiene el Gobierno para ponerlo plenamente en operatividad, esta base logística. Y para terminar, un asunto muy rápido, dice el diario Córdoba, la portada habla de morosidad en las comunidades de vecinos, pero dentro de una información quizá un poco más curiosa que le puede ser más útil. Titula: las comunidades de vecinos de Córdoba acordarán cómo vetar la piscina a los morosos. Ha cambiado la ley de propiedad horizontal. Cambió, entró en vigor hace unos días, el 16 de junio, hace apenas 4 o 5 días, y en uno de sus artículos habla, no digo de cómo castigar, pero sí de cómo intentar a la comunidad que no exista la morosidad en los vecinos que no pagan la cuota, ¿no? Bueno, pues lo que la ley autoriza es a la Junta de Propietarios a restringir el uso de determinados servicios a los vecinos que no pagan la cuota. Aclara que no se puede cortar el ascensor, no se puede cortar el agua, no se puede cortar el gas a quien tengan calderas comunitarias, pero sí se puede restringir, por ejemplo, el uso de la piscina, el uso de las pistas de pádel, si hay, claro, si no hay no se puede restringir el uso, o de algún servicio que preste la comunidad. Eso es con la intención de forzar o de convencer a los vecinos que no pagan la cuota de la responsabilidad que tienen. Lo que viene a decir tanto la ley como los que la interpretan, que son los administradores de fincas fundamentalmente, es que hay que hacer entender a los vecinos que cuando uno no paga, al menos no hagas uso de los servicios que no está pagando. Repito, el jardín, los que tengan piscina, piscina, los que tengan pistas de pádel, los que tengan pistas de juegos infantiles, cada cual lo que tenga. El que no tenga nada, lógicamente, pues habrá poco con lo que apretar al vecino. También dicen, como les señalaba al principio, que apenas si hay un 5%, un 10%, un 2, 3 vecinos por comunidad que se retrasan. Señala alguna de las expertas que entrevista a Paula Lara en el diario Córdoba, que lamentablemente esas personas son personas con pocos recursos, que no tienen trabajo o que trabajan en negro, y es difícil forzarle de otra manera que no sea mediante la restricción del acceso a algunos servicios. Bueno, pues paguemos nuestra comunidad, seamos responsables y luego disfrutaremos quien tenga de la piscina, que ahora de aquí, hoy no, pero quizás de aquí unos días nos vaya haciendo falta. Mañana seguimos, hay mucha más información en los periódicos, como siempre les digo, bajen al kiosco, escuchen la radio, leanlo en internet y sobre todo vean la tele, y mañana seguimos contándole lo que traiga la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.